tal, amados hermanos? ¿Cómo están cada uno de ustedes? Nosotros una vez más estamos aquí juntamente con ustedes, confiando en la gracia y la misericordia de Dios que nos tiene en sus manos. La palabra del Señor dice en su promesa que todos nosotros que hemos confiado en Dios, que hemos puesto nuestra vida en Dios, Él nos tiene esculpido en la palma de su mano. Nuestros nombres, con nuestros apellidos, están esculpidos en la palma de su mano, dice su palabra. Y nosotros tenemos esa fe, tenemos esa confianza en que Dios está a cargo de todas las cosas. Entonces nosotros tenemos la seguridad en Dios. ¿Puede usted confiar en Dios? Yo sé que usted está confiando en Dios. Nosotros estamos confiando. Y hoy en día, hoy por hoy, en todas las situaciones que están sucediendo, sean dadas gracias a Dios, porque hay más personas que están confiando en Dios. Hay más personas alrededor del mundo que están buscando el rostro del Señor. Y esto es lo que nos ayuda a todos de que todas las cosas que Dios permite, ayuda a bien a los hijos de Dios. Así es que sigamos adelante con Jesús, amados hermanos. Nos alegramos y nos gozamos de estar una vez más con ustedes. Dios nos siga bendiciendo. Vamos a meditar en la palabra del Señor, lo cual les invitamos en este momento que pongamos toda nuestra atención, pongamos nuestro corazón, procuremos abrir nuestro espíritu, nuestra mente, procuremos abrir nuestro corazón para recibir la palabra que el Señor tiene para todos nosotros ahora. Leamos Isaías capítulo 41. Capítulo 41 de Isaías, la palabra del Señor nos enseña acerca de sus promesas. ¿Para quiénes? Para sus siervos, para los que le pertenecen. La palabra del Señor dice así en Isaías capítulo 41, versículo 9 a versículo 16. Dice de la siguiente manera: porque te tomé de los confines de la tierra, de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Veamos esta palabra. Sigamos viendo hasta el versículo 6. Dice así: he aquí, todos los que se enojen contra ti serán avergonzados y confundidos serán, como nada perecerán los que contienden contra ti. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene. ¿Vean lo que dice la palabra? ¿De dónde? De tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano, Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy el santo. Yo soy Jehová, el santo de Israel. Es tu redentor. He aquí que yo te he puesto por trigo y trigo nuevo. Lleno de dientes triarás montes y los molerás y collados. Reducirás a tamo. Sigue diciendo la palabra. Los aventarás y los llevará el viento
y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Aleluya. Amén. Oremos un instante. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos por esta dicha tan grande y gloriosa que tenemos como hijos tuyos, Señor, que te pertenecemos a ti. Muchas gracias porque estás con nosotros en todo tiempo. Gracias por tu palabra. Nosotros, Señor, pedimos que esta palabra la podamos, Señor, nosotros adquirirla con nuestro corazón y podamos digerirla, creerla, para vivir en ella. Gracias, Señor, Espíritu Santo, tú tienes la palabra. Amén. Amén. Qué promesa gloriosa, amados hermanos. Todos los hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Todos con cuantos escuchen, amigos, Dios los bendiga a todos. Veamos qué promesa tan gloriosa del Señor para sus siervos. Está hablando aquí esta palabra, una palabra gloriosa de Isaías 41, en los versículos que nosotros acabamos de leer hace un momento. Es una promesa que Dios ha dado a sus siervos. Y esta promesa es dada a Israel. Israel, cuya simiente, vea usted, es Abraham, de donde descendió el pueblo de Israel, a un varón que Dios escogió, de donde él, como prometió en su palabra, que él iba a hacer una nación grande. Y eso es el pueblo de Israel. Veamos entonces acerca de que nosotros, si usted pensará, pero mire, si eso es para el pueblo de Israel y nosotros en qué quedamos. La palabra del Señor nos enseña que todos nosotros descendemos espiritualmente de la simiente de Abraham, o sea, del pueblo de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual. Nosotros tenemos esa promesa porque hemos creído en nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Es por la fe en el Santo Hijo de Dios, a quien nosotros le recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador. Por eso somos nosotros herederos de esa promesa. Primero le fue dado a Israel y luego a nosotros por la fe en Jesucristo. Así es que qué glorioso es que nosotros somos herederos de esta promesa como siervos de Dios que somos, como esos siervos que el Señor nos ha llamado. Como siervos de Dios, entonces, amados hermanos, nosotros tenemos esa gran promesa de Dios, esa promesa gloriosa, esa promesa maravillosa que nosotros no estamos solos. El Señor está con nosotros. Y recordemos que Dios en sus promesas es un sí y amén. Él no se retracta de lo que promete, porque no es hombre ni hijo de hombre, dice la palabra, para arrepentirse de sus promesas. Entonces posiblemente alguien dirá, pero si esta promesa es para siervos, es para Israel primero, luego es para los siervos de Dios, para el Israel espiritual. Vea usted, la palabra del Señor nos continúa diciendo acerca de para quiénes más puede ser la promesa. En el libro de Romanos, en el capítulo 18, tenemos un versículo ahí que nos enseña esta palabra acerca de para quiénes es la promesa. Dice así, Romanos 6:18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es para todos los que fuimos libertados del pecado. Ahora nosotros somos siervos. ¿Cómo entonces pensará usted cómo sé yo que yo soy siervo de Dios y que esta promesa es para mí? ¿Cómo debo yo saberlo? ¿Cómo debo yo recibirlo? Sencillamente, aceptar a Jesús como Señor y Salvador, entregarnos a Él de todo corazón, y entonces Jesucristo viene a ser Señor nuestro, amo y dueño. Entonces nosotros dejamos de ser pecadores y nos convertimos
Mire, a Cristo. Y por lo tanto, nos dice la palabra del Señor en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 19, nos habla ahí que después que nosotros éramos esclavos del pecado, ahora ya no somos esclavos del pecado. Dice en el versículo 19 de Romanos, hablo como humano, dice el apóstol Pablo. Vea usted, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, veamos, y a la iniquidad, así ahora, para santificación, prestad vuestros miembros para servir a la justicia. Veamos que Dios nunca deja a nadie fuera. Es para todos los que quieran, para todos los siervos y para todas las siervas, para el mundo entero. Dios tiene planes. La palabra del Señor nos enseña que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió. Pero el asunto es que muchos no quieren obedecer, no quieren recibir la promesa y no quieren alinearse al reino de Dios y su justicia, sino que deciden quedarse como están sin entregarse a Jesucristo. Mas Dios dice en esta palabra, entonces a todos. El versículo 18 dice, a libertados, mire, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Dice el apóstol Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para vivir la justicia. Entonces, si en otro tiempo nosotros, cuando no le pertenecíamos a Jesús, éramos débiles, ahora también somos débiles, pero ahora hay una diferencia. Tenemos el poder de Jesucristo viviendo en nuestro corazón. Tenemos el glorioso Espíritu Santo que nos da la fuerza. Entonces, ahora dice la palabra, antes de venir a Jesús no eran siervos. Éramos siervos del mal, éramos esclavos del pecado, esclavos de la iniquidad. Y nuestros cuerpos lo usamos, mire, para la esclavitud del pecado. Cuando no éramos de Dios, éramos esclavos y siervos, pero de la maldad. Y entonces, ¿cómo es que se presta el cuerpo al pecado? Cuando nosotros no conocíamos al Señor y entonces éramos esclavos de los vicios, algunos del alcoholismo, otros de las drogas, sexo ilícito, mentiras, vida sin Dios. Ahí sí que presentando su cuerpo, prestando su cuerpo para el pecado. Así éramos antes. El apóstol Pablo dice, ahora ya no. Ahora nosotros fuimos llamados a ser siervos de la justicia, a ser siervos de Dios. Y si nosotros fuimos llamados a ser siervos de Jesucristo, entonces somos llamados a vivir, ya no vivir en la inmundicia, como dice la palabra, sino que ahora a vivir en la santificación, presentando nuestros miembros, ¿para qué? Para servir ahora a la justicia. Estos versículos nos enseñan entonces para todos los que quieran ser siervos de Dios, para todos los que somos siervos. Tenemos la promesa. Usted no es siervo, sencillo. Entréguese a Jesús y entregue su vida a Él. Ya no sirve más al pecado, como dice Romanos 6 que estamos leyendo en su versículo 8 y 9, sino que entreguemos ahora nuestro cuerpo a la santificación, nuestra vida, nuestros labios, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies representan ahí sí que la santidad, o representan
Ahí sí que la inmundicia, dependiendo si nosotros queremos dar el paso de vivir para Cristo o seguir viviendo para el pecado. La promesa de Dios entonces en Isaías 41, en el versículo 9, en sus versículos que estamos leyendo, veamos nuevamente, es para siervos. Y la invitación de la palabra es para todos. Vea usted el versículo 8 nuevamente de Isaías 41, que dice de la siguiente manera: pero tú, Israel, siervo mío, eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí. Vea usted, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé. Te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Así como el Señor le dijo a Abraham, le dijo a Israel, ahora nosotros el Israel espiritual, ahora nosotros cuando nos hemos entregado a Jesús y ya no servimos más al pecado, ya no servimos más a la inmundicia, sino venimos a Jesús. Vea usted, entonces la promesa es para todos los que quieran ser siervos. Ya no siervos de la maldad, ya no siervos de la injusticia, sino siervos de la justicia y camino de santidad. Entonces, mire cómo le dice, mío eres tú. Entonces nosotros pasamos a ser propiedad de Dios. Y cuando pasamos a ser propiedad de Dios, Él se hace cargo de nosotros. Y este pasaje es, entonces, un pasaje de una promesa gloriosa que dice el versículo 10. El versículo 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra ¿de qué? De mi justicia. Entonces, qué gloriosa es esta palabra. No temas ni desmayes. A todos los que anhelan y desean ser sus siervos de justicia, de santidad, siervos y siervas, como está escrito en la palabra, pastores, todos los dones, todo lo que el Señor ha dado, evangelistas, los ministerios que Dios dice en su palabra. Mire, siervos de toda clase, de acuerdo como Dios ha repartido sus dones y ha hecho el llamado a sus siervos, ha escogido a sus siervos, cada uno con diferentes ministerios, pero el Señor ha escogido a todos, ha escogido a usted que no ha aceptado a Jesús, a usted que no ha entregado su vida a Cristo. El Señor le ha escogido y le hace un llamado a que entregue su corazón a Él, que sea parte de sus siervos. Hoy en día se necesitan muchos siervos y muchas siervas. La palabra del Señor dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Quién es la mies? Son todo el mundo entero que no conoce a Dios, el mundo entero que no ha entregado su vida a Jesús. Dios nos hace un llamado a todos. Le hace a usted un llamado, amigo, que no ha aceptado a Jesús, que se entregue a Él, que le busque y que pase a ser siervo de justicia, siervo de santidad, llamados a entregarnos a Él para servirle a Él y andar con Él como dice la palabra. Hermano y hermana, usted que no ha encontrado el lugar para servir a Cristo, quizás usted dice, yo no he encontrado el lugar para servir a Jesús, yo no tengo ningún puesto en la iglesia y ahora, menos ahora que ya no nos estamos reuniendo, no sabemos qué hacer. Romanos nos da la respuesta, que dejemos de ser esclavos del pecado, de la injusticia, de la inmundicia, de la iniquidad, que renunciemos para siempre. Vea todo lo que aquello por cuanto en una temporada nosotros fuimos prácticamente esclavos de ello. Y que ahora ya no vengamos a ser de esa clase, sino que dejemos todo lo que dice, mire, dejemos la inmundicia. Dejemos, dice, todas esas debilidades, Dios nos da fortaleza. Y presentemos nuestros miembros para servir
Miren, al Señor, y ya no para servir a la inmundicia, ya no para servir a la iniquidad, sino que ahora para santificación prestemos los miembros de nuestro cuerpo para servir, para ser como siervos de la justicia. Ahí nosotros estamos siendo siervos. ¿Cómo? En intercesión, en orar por los demás, en tomar las promesas de Dios, en ser gente que estamos empoderados de las promesas, empoderados de la palabra de Dios. Gente que ora, gente que intercede, gente que siempre tiene una palabra de poder, porque es siervo de Dios, porque es sierva de Dios. Entonces Dios está haciendo ese llamado a todos, a entregarnos a Él y a servirle. Hermano y hermana, todos tenemos un lugar en la obra de Dios. Tenemos que procurar buscar su presencia, leer su palabra, estudiar su palabra, alimentarnos de ella, no quedarnos sentados, no quedarnos conformes. Ser insatisfechos e inconformes significa no me he llenado de la palabra, yo necesito más, y necesito más, y necesito más. Esta promesa es para todos los que anhelen buscarle y servirle. Entonces Dios se compromete y dice, no temas, no desmayes. Todos nosotros necesitamos esta palabra hoy en día. El mundo entero necesita esta palabra hoy en día. En todas las edades, en todo el tiempo. Todos necesitamos esta palabra, lo hemos necesitado. El mundo entero desde que se inició la raza humana ha necesitado esta palabra. Porque a consecuencia del pecado y la maldad que entró a la raza humana, siempre el mundo y siempre la humanidad ahí sí que he sido muy necesitados de Dios, siempre ha estado en situaciones difíciles, adversas, enfermedades, escasez económica, problemas ahí sí que en la familia, dificultades en el trabajo, en los estudios, en todos lados. Por eso el Señor Jesús dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, dijo Jesús, yo he vencido. Y cuán gloriosa es esta palabra entonces, donde nos dice el Señor que Él solo en Él hay seguridad. Solo en Él hay fe, ahora solo en Él hay confianza, solo en Dios, porque todo lo que nos rodea situaciones, ahí sí que adversas, situaciones indecibles, inseguridad. El mundo entero está en inseguridad, más los hijos de Dios, más los siervos de Dios, más los que dijeron sí al Señor Jesús y aceptaron su llamado. Vea lo que dice el Señor, no temas, no te preocupes en nada. Y Dios es Dios, Él es omnipotente, Él es poderoso. No podemos pensar, pero ¿y qué tal si Dios no puede? No nos puede ayudar a todos. Y como hay algunos cristianos que todavía no han madurado en su fe, y cuando se le dice, créale a Dios, busque su rostro, porque Él tiene todo bajo su control y Él le va a ayudar. Algunos que esto es por no conocer aún todavía al Señor, dice, pero es que yo no quiero cargar al Señor con tanto. Es que son tantas cosas y yo no quiero cargar a Dios. Es que Dios no se carga, Él no es humano, Él no se estresa, Él no se enferma, Él no se duerme, Él es un ser, ahí sí que santo, perfecto, un ser vivo y verdadero, omnipotente, poderoso. Significa que nadie puede igualar a su potencia. No hay nadie. Y nada menos que Él nos dice en el versículo 10 de Isaías 41. El Todopoderoso, el Omnipotente,
aquel que todo lo puede, nos dice, te dice a ti, hermano y hermana, te dice a ti, amigo, que no has querido abrir tu corazón para Él. Él te llama y te dice, cuando tú entregues tu corazón a Él, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. ¿Hay desmayos en este tiempo? Los hay. ¿Cuánta persona? El corazón del humano, las emociones del humano se desmayan, se desgasta, pierde la fe, pierde la esperanza. Pero el Señor dice, no desmayes. ¿Por qué razón no debe desmayar? El Señor da la respuesta, porque yo soy tu Dios. Entonces tú no debes desmayar solamente porque puedes escuchar esta palabra. No desmayes con esa palabra nada más en el intelecto y sin tomarlo con el corazón. Eso no queda en nada. Pero la respuesta es no desmayes. ¿Por qué razón no debe desmayar? Porque el Dios del universo, Jehová Dios de los ejércitos, Jehová nuestro Dios, el poderoso en batallas, Jehová Dios nuestro Padre, que Él no conoce ninguna derrota. Él nos dice en este momento, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Mire, quiere decir que te da la fuerza. ¿Qué fuerza? La fuerza viene primero, mire, en lo interior. En el interior de nuestro corazón viene la fuerza de Dios. Sobre toda fuerza del mal, dice su palabra, yo te doy fuerza. Sobre el mal, sobre todo lo que exista de malo, yo te doy fuerza. Por eso dice, te esfuerzo. Y mire, siempre. Quiere decir que en ningún momento nos va a dejar. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A su manera, según su naturaleza. Él dice, está contigo, está conmigo, cuando nosotros le tenemos a Él como nuestro Señor y nuestro Dios Todopoderoso. Vea, entonces estas promesas son sí, amén, son reales. Reales, tan reales, más reales que nosotros mismos. Más reales que las cosas que vemos. Él es todopoderoso y Él responde. Posiblemente dirá usted, pero ¿por qué si Él responde? Yo he visto a creyentes enfermarse y morir. Yo he visto esto y lo otro. Y luego nos ponemos a pensar en lo negativo. Pero hay una diferencia entre los santos hijos de Dios, entre aquel que no tiene la fuerza de Dios. Porque vea lo que dice el Salmo 23. Ahí me dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando dice, nada me faltará. Todo el mundo lo primero que pensamos es que no nos va a faltar la comida, no nos va a faltar el trabajo, la economía, la salud, el techo y todo. Inmediatamente a eso nosotros vamos. Y todos somos así porque somos humanos. Y dice la palabra del Señor que el que es terrenal piensa solo en las cosas terrenales, pero el que es espiritual primero piensa más en las cosas de arriba. Así dice la palabra del Señor. Entonces cuando el Señor dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, significa de que no me va a faltar no solamente las cosas terrenales. Si Dios quiere pasarme por una escasez, pues me va a pasar. Pero la diferencia es que Él está conmigo y no me faltará nada. Pero me puede faltar algunas cosas materiales, pero lo que no me va a faltar es su presencia, que me da la fuerza. Lo que no me va a faltar es el consuelo que Él da, la fuerza, el consuelo. Lo que no me va a faltar es su palabra. Lo que no me va a faltar es que si yo soy su hija y Él es si yo soy su oveja, su hija, su sierva, y Él es mi buen pastor, no me va a faltar la corrección. Él me va a corregir. Y en medio de que Él me corrige, me voy a dar cuenta entonces
por qué es que estoy atravesando situaciones adversas. Si son pruebas, Él me fortalece, está conmigo. Y sucederá como dice la palabra: cuando pases por las aguas, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no arderá en ti. Por eso, ¿qué diferencia es? Que aunque pasemos tribulaciones, si Jehová es mi pastor, no me faltará nada. Si me faltan cosas materiales, si me falta la salud, Él está conmigo. Y vean lo que dice: nada me faltará. Su vara y su cayado me infunde aliento. Y dice ahí la palabra igualmente: y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Salmo 23 en el versículo 4 nos habla esta promesa: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, vean, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque estemos en un hospital, aunque estemos postrados en una cama, si el Señor así lo permite, somos sus siervos. Ya no servimos más al pecado, ya no servimos más a la injusticia, ya no entregamos más nuestro cuerpo al pecado, no usamos más nuestra boca para maldecir, no usamos más nuestros labios para murmurar, no usamos más nuestros labios para criticar. Ya no estamos prestando nuestro cuerpo al pecado. Ahora somos siervos de la justicia. Entonces, aunque esté enfermo, aunque esté como esté, el Señor está ahí. Si yo me derramamos lágrimas por el dolor, derramamos lágrimas por la aflicción, el Señor Jesús está ahí también, derramando lágrimas con nosotros. Quizás alguien puede pensar: pero ¿por qué el Señor Jesús puede estar derramando lágrimas con nosotros, que no es omnipotente y poderoso para quitar todas las cosas? Pues la maravillosa noticia es que como todavía somos humanos, todavía nosotros tenemos que ser sometidos a corrección, a estar preparados. El Señor nos prepara para heredar con Él la vida eterna, para vivir el camino de santidad. Porque la lectura se oye muy hermoso, maravilloso, pero los hechos nos está formando el Señor. Pero nosotros no somos como los que no tienen Padre. Nosotros tenemos Padre en los cielos. Y por eso dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No estamos llamando la muerte, no estamos llamando la calamidad, no estamos llamando cosas difíciles, pero la palabra del Señor nos llama, nos prepara y nos dice: no temas. Él tiene todo bajo su control. Solamente Él es el único. Y solamente en Dios hay seguridad. Nosotros tenemos toda la certeza, toda la seguridad de esta promesa dada a Israel, dado a todos nosotros, a todos los que querramos tener a Cristo en el corazón y servirle a Él, como dice Romanos 6, 8 y 9. Sigue diciendo entonces la palabra del Señor que Jesucristo dice: está con nosotros como buen pastor. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Sigue diciendo el Salmo 23 en sus últimos versículos: mi copa está rebosando. Mi copa es nuestro corazón. ¿Qué lo puede hacer rebosar de gozo y de alegría y de paz, aún en medio de situaciones adversas? La gran promesa de Dios es en el versículo, su capítulo 23 del Salmo que estamos nosotros en este momento viendo. Vea usted lo que dice el versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Amados siervos de Dios, amados santos hijos de Dios, que ha decidido entregar su corazón a Jesús. No nos quedemos estancados en el mismo nivel. Procuremos caminar y escalar niveles espirituales, porque es glorioso y maravilloso crecer en el Señor, buscar su gloria, buscar su presencia. Es la promesa del Señor entonces para todos los siervos, para todos los que anhelan buscarle y amarle. En estos tiempos necesitamos nosotros estar fundados sobre el cimiento de las grandes promesas de Dios, donde te dice: no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Pero también nos manda a decir: esfuérzate y sé valiente. Josué, le fue dicho en el capítulo 1 de Josué. Veamos esta palabra que le fue dicho a Josué en aquel entonces. Josué capítulo 1, donde nos habla acerca de que se le fue dicho: esfuérzate. Capítulo 1 de Josué y versículo 9. Le fue dicho: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Palabra de Dios para siervos. Para usted que es hijo de Dios y procura servir a Dios. Para usted que no ha recibido a Jesús y que quiera recibirlo y procure buscar al Señor y servirle. Así que, como dice Romanos 6, 8 y 9, es para todos los que quieran. Entonces, mira, esfuérzate. Mira que te mando. La palabra del Señor nos manda, amados hermanos y amigos. Mira que te mando que te esfuerces y que no seas cobarde. Es lo que quiere decir la palabra. Que no seas cobarde en este tiempo. Todos nosotros nos entra el temor. A todos nosotros nos entra la cobardía. No hay nadie perfecto. Solo Dios es perfecto. Pero los hijos de Dios nos recordamos de sus promesas. Y entonces es como que levantamos nuestro rostro y nos erguimos delante de la situación difícil que se está viviendo. Situación de temor. Situación de desesperanza. Situación dura. No es fácil. ¿Cuántos han perdido a sus seres queridos a través de esta pandemia? ¿Cuántos se sienten tan amenazados? ¿Cuántos ahí sí que andan en temor, en aflicción, en desesperanza y el desastre? Pero aún en medio de todo esto, la voz del Rey soberano, del Dios Altísimo se escucha diciendo: no temas, mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas, a donde quiera que estés, cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu suerte, cualquiera que sea lo que sientes que estás pasando. Esfuérzate y sé valiente. No pierdas la fe en Dios. No te pierdas de las promesas de Dios. Si perdiste un ser querido en esta pandemia, vea, agarra fuerzas en Dios. Aférrate al Señor, porque Él es bueno. Y aquí es donde toda la humanidad deberíamos de tener el corazón humilde y humillarnos delante de Dios. Porque el que no es humilde, entonces se enoja contra todos. E inclusive se enoja contra Dios. Entonces Dios nos manda a ser valientes. ¿Qué significa la valentía? Cuando una persona valiente logra vencer sus temores, sus dudas y actúa con decisión firme. Mire, logra vencer los temores, las dudas y viene actuando firmemente ante la situación que se está viviendo, que no es ninguna broma. No son dichos, sino que es realidad lo que está sucediendo a nivel mundial. Es realidad lo que ha alcanzado a las familias del mundo.
En nuestro país de Guatemala, gracias a Dios que no se ha alcanzado lo terrible que ha sido en otros países. Pero también podemos pensar que aquí nosotros no sabemos nada. No podemos cantar victoria. ¿Sabe por qué no podemos cantar victoria? Porque mientras el pueblo de Guatemala, mientras mi pueblo, el pueblo de Rabinal, no se convierte a Jesús y no se humilla delante de Él, no sabemos qué puede pasar. Pero para el Hijo de Dios, nunca está solo, sino que el Señor le dice, sé valiente, como lo vimos hace un momento, venza los temores, venza las dudas, venza los pensamientos negativos. ¿Qué necesita nuestro país de Guatemala? ¿Qué necesita el pueblo de Rabinal? ¿Qué necesita el mundo entero? Humillarse delante de Dios y reconocer que Dios Padre envió a Jesucristo, su Hijo, a este mundo para entregar su vida por el pecado del mundo entero. Pero luego dice, a todos los que le reciben en su corazón, a todos los que dejan de servir al pecado, a la maldad, a la soberbia, a los que dejen de servir la injusticia, a los que dejen de servir al pecado, a las iniquidades y todos ellos, miren. Entonces convierte su corazón en un altar donde el Señor venga a morar y sea alabanza y adoración acá. Entonces Dios dice en 2 Crónicas 7:14, si el pueblo se humillara y buscara en el rostro de Dios y se convirtiera en sus malos caminos, mire que suceda lo que dice Romanos 6, versículo 8 y 9, y se convirtiera en sus malos caminos, oraren y buscaren mi rostro, dice Dios, entonces, dice el Señor, entonces escucharé la oración. Mis oídos estarán atentos a las oraciones en este lugar. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Punto 1, humillarse. Punto 2, Dios va a perdonar los pecados del que se humilló y pidió perdón y se apartó del pecado. Dios va a escuchar la oración y va a perdonar el pecado. Punto 3, va a sanar la tierra. Y eso es lo que todos queremos. Todos lo anhelamos. Pero Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El paquete que nos estamos deseando es que queremos que nos vaya bien, que esta pandemia se vaya, que no nos toque a ninguno, que no nos despidan del trabajo, que tengamos siempre nuestros alimentos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. El Señor ya lo tiene empaquetado, ya está listo para poner en su mano toda esa bendición. Pero dice, mire, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mateo 6:33. Mas buscad. Buscar. ¿Qué es buscar? No está fácil. Dios no lo pone fácil. No es que Dios lo ponga difícil. Es el humano el que le cuesta dejar su naturaleza, de ver solo las cosas de esta tierra, solo las cosas de este mundo, las cosas perecederas, le cuesta. El Señor sigue diciendo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas las que tú necesitas, estas que te apremian, estas por las cuales sentimos que ya no podemos vivir ni existir. Si buscamos primero su reino, como dice su palabra, entonces el Señor va a escuchar la oración, va a perdonar los pecados y va a sanar la tierra. Si lo hiciéramos, qué glorioso sería que sucediera como allá en Nínive, que toda la ciudad de Nínive entró en 3 días de oración y ayuno y pidió perdón a Dios por sus pecados. Y el Señor escuchó la oración de arrepentimiento de pecados
y ya no envió juicio sobre la ciudad de Nínive. Todo el mundo puede decir, yo voy a ayunar o yo estoy ayunando. Cualquiera puede decir, yo ayuno 2 días, yo ayuno 3 días, o yo voy a ayunar 7 días, que 21 días, que 40 días. Pero si no está en la petición clave que Dios dice, que se arrepienta de sus pecados, que reciba a Cristo como su Señor y Salvador, y que se aparte de la maldad, y que ande, como dice Romanos 6, 8. Yo sé que está repitiendo, a veces uno dice, ay, qué aburrido tanta repetición, pero nuestra alma lo necesita, nuestro corazón lo necesita, y en el libro de San Judas dice, esforzarnos, y nosotros tenemos que esforzar nuestra alma, porque realmente nuestra alma es caprichuda. Que se ore y que se ayune, pero bajo los términos de Dios, no bajo los términos religiosos humanos. Miren, donde dice el Señor que ya no sirvamos más al pecado, Romanos 6, 8 y 9, como hemos leído. Usted yo creo que ya lo anotó. Sino que ahora sirvamos a Dios y arrepintamos del pecado. Vean lo que dice aquí, si alguien se debe alabar, veamos lo que dice la palabra, Jeremías 9:24. Si alguien debe sentirse feliz, si alguien dice yo voy a orar y voy a ayunar, voy a buscar a Dios, siéntase feliz, pero que estemos realmente en lo que Dios manda, no solamente en lo que dice una religión o nuestra carnalidad. Jeremías 9:24 dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Si alguien se quiere alabar y decir, mire, yo oro, yo ayuno, yo busco a Dios, yo le alabo y yo le busco, muy bien, qué buenísimo. Jeremías 9:24 nos responde, si tú debes de alabar, alábese. ¿En qué debe de alabarse? Dice Dios, en entenderme y conocerme, dice Dios. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mire, aquí tenemos que averiguar qué dice Dios. No qué digo yo. Muy buenos pensamientos, muy buenos deseos, muy sinceros podemos ser, pero nosotros somos humanos. Pero sigamos aquí en Jeremías 9:24. Pero Dios es Dios, Él es Rey, Él es soberano, Él es nuestro Padre. Él quiere ser el Padre de aquellos que no le han recibido todavía en su corazón. Entonces, qué bueno que oremos, que ayunemos, si lo hacemos con arrepentimiento. Así que déjenme soñar, el mundo entero. ¡Ah, qué glorioso! El paquete que dice buscar primero el reino de Dios y todas estas cosas vendrán por añadidura al material, y el Señor lo tiene. Ahí tienen sus bodegas en los cielos, pero lleno. ¿Lleno de qué? De todos sus tesoros que no se pueden contar, como dice en un canto. No se puede contar sus tesoros de bendiciones, que no van a caer, el paquete no va a caer del cielo tampoco. Así literalmente, si dice esfuérzate, sé valiente, entonces será bendito en todo, como leímos hace unos días en Deuteronomio 28. Sigamos con Jeremías 9:24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en atenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia. El juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. De verdad que Él habla en su palabra tan claro, y nosotros no tenemos para dónde desviarnos. Pero dice, lo más glorioso es comprender la ley de Dios, comprender que Dios es justo, Él es misericordioso, Él es compasivo, pero también es un Dios de juicios y un Dios que no tolera la injusticia. Podemos orar y ayunar todos los días que querramos,
Pero si no andamos en sus leyes y nuestro corazón no está dispuesto a escuchar la voz de Dios y andar como Él dice, como Él quiere, como Él pide, en misericordia, en justicia, y que nosotros andemos en buen juicio, quiere decir que nosotros seamos justos, cabales y juzguemos con rectitud. Eso quiere el Señor. Entonces, qué glorioso es que nosotros seamos fuertes y valientes, pero solo en Dios nuestro Señor. Y nosotros podamos conocerle de verdad. Porque estas son grandes promesas para todos los que la quieran tomar, para todos los que le quieran abrazar. Grandes promesas para siervos y para siervas de Dios, para hijos de Dios, que dejen el egoísmo, que dejen, ahí sí que el solo yo y solo yo y solo yo, y que estén viviendo una vida, ese es injusto delante de Dios, sino que nosotros estemos unidos como iglesia, como pueblo de Dios, oremos los unos por los otros, oremos por los hermanos, oremos por los hermanos de diferentes denominaciones. Oremos por ellos, oremos por el país de Guatemala, que todos aquellos que se apartaron de los caminos de Dios, porque en nuestro país de Guatemala hay un gran porcentaje de creyentes, según la estadística. Hay más del 50% de creyentes en nuestro país de Guatemala, pero también hay una cantidad que se han apartado de Dios y se han apartado de sus caminos y le han ahí sí que ignorado a Dios, e inclusive en estos tiempos difíciles hay muchos que siguen igual, como que nunca le hubieran conocido, como que nunca hubieran oído su voz. Y estas son las razones por las cuales Dios permite toda esta situación, para que nuestro corazón sea ablandado y para que nuestro corazón vuelva a sus caminos, que le pidamos perdón, que no actuemos como aquellos que no son Dios, que no son hijos de Dios. Hijos de Dios que hoy en día, si los que no son cristianos están peleando por alguna situación, también Él los pelea. También andan en la carne y toman las cosas en la carne. Eso no es de los hijos de Dios. Y aunque estemos orando y ayunando, en nada para esto. Amados santos hijos de Dios, busquemos al Señor de verdad. Si usted se apartó de sus caminos, vuelva a Dios. Enfrentemos toda esta situación que está pasando con el gran poder de Dios, con la ayuda de Dios que dice en su palabra: no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No le está diciendo ponte a pelear en la carne, discute, critica, murmura contra aquí, murmura contra la autoridad, murmura. Nosotros como creyentes, el Señor nos ha dicho que oremos por las autoridades, porque no hay autoridad que se ha puesto solo, sino la autoridad Dios lo ha puesto. Esa autoridad tal vez no está haciendo bien su trabajo. Esa autoridad tal vez es injusto. Esa autoridad tal vez no tiene la sabiduría. Nosotros no nos toca juzgar, nos toca orar por ellos, clamar por ellos. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, nosotros no actuamos en la carne. Nosotros andamos en el Espíritu. Y mejores bendiciones va a tener nuestro país de Guatemala, nuestro pueblo de Rabinal. Mejores bendiciones puede tener el mundo entero si todos aquellos creyentes que se apartaron de Dios vuelven a sus caminos. Oramos y ayunamos, y el que no se ha arrepentido, el que no ha recibido a Jesús, que pueda orar y ayunar, pero con arrepentimiento, de acuerdo a su palabra, Dios va a escuchar la oración, porque Él tiene el control. Dios quiere que seamos fortalecidos y animados. El Salmo número 27, en su versículo 1, miren las promesas de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Vean? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?
Veamos el otro versículo. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Vea usted, aunque contra mí se levante guerra, no temerá mi corazón, porque dice el Señor, porque yo estaré confiando en el Señor. Ahora pensemos, ¿hay guerra? Hay guerra. ¿Qué clase de guerra hay? Emocionales, temores, dudas, la pandemia, temor a todo lo que nos rodea. Y eso es como un enemigo. Enemigo de las emociones. Enemigo. Ahí sí que de cada persona, todo lo que nos rodea. El virus es un enemigo que está haciéndonos la guerra. Mire todo lo que hay que hacer, todos los protocolos de limpieza, que si usted sale con los protocolos, entra a un supermercado, entra al mercado, tenemos que guardar los protocolos porque hay un enemigo invisible, que es la pandemia. Entonces, mire, dice la palabra, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Eso no significa que, mire, usted ahora va a tirar los protocolos de limpieza porque no voy a temer. No, 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 no. Sino que no tengamos esos temores que tienen muchos, sino que la palabra del Señor nos manda a que nosotros, mire, seamos fuertes y valientes, que no entremos en temores y en depresión. Y hay mucha gente que muere, ni siquiera de la pandemia, muere de un infarto, porque entró en depresión, una gran tristeza que ya no puede vencerlo, una gran desesperanza. Muchos están entre su familia y se sienten muy solos. Entonces el Señor dice, sé fuerte y sé valiente. Entrégate a Jesús, busca a Jesús. Si usted es cristiano y el enemigo le ha atacado por ese lado, confíe en la palabra del Señor. Levántese en el nombre de Jesús. No le crea al enemigo de su alma, el enemigo de Dios y el enemigo de las almas que le pertenecen a Jesús. No le crea. Porque usted puede ser que esté tranquilo ahí sentado, quizás en su sala o en su comedor, en algún lado, quizás en el sofá de su sala esté tranquilo cuando le vengan pensamientos en la mente que ya se va a morir, que ya la situación está difícil, que esto y que el otro. Entonces la palabra del Señor dice que nosotros esos pensamientos reprendámoslos inmediatamente. Nosotros no tenemos por qué estar sujetos a ese sentir, porque somos hijos de Dios, porque tenemos promesa. 2 Corintios capítulo 2 y versículo 5 nos habla de las promesas que Dios tiene para sus hijos, que nosotros debemos de reprender. Dice así la palabra, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo. Veamos lo que dice la palabra. Vamos a buscarlo una vez más. Yo siento que como que no viví en el versículo. 2 Corintios, capítulo 2 y versículo 5. Nos habla acerca que nosotros no tenemos que creerle al mal. No tenemos que entrar en temores, sino que nosotros somos de los que le creemos al Señor con todo nuestro corazón. Perdón, perdí el versículo, pero por ahí lo tengo. ¿Sabe qué dice este versículo? Habla acerca de que todo pensamiento cautivo, mire, hay que traerlo a la obediencia a Cristo Jesús. Nos dice ahí
que el enemigo es muy bueno y tiene práctica de lanzar pensamientos negativos en la mente de la persona, para que se mantenga en temores, para que se mantenga en dudas y para que tenga pensamientos negativos. Nos dice la palabra del Señor que eso hay que derribarlo y hay que traerlo a la sujeción a Cristo Jesús. Dice así, 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces, eso es esforzarse y ser valientes. Agarre fuerza en el Señor y no detenga pensamientos negativos. Esfuércese y sea valiente. Una vez más, 2 Corintios 10:5, derribando argumentos. Argumentos quiere decir, viene el enemigo y le pone argumentos. No tenés esperanza. Ya ves que Dios no te escucha. Tú ya has orado, ya has ayunado, mira todo lo que has esperado y Dios no te ha escuchado. Mira. Es que el maligno, que el Señor lo reprenda. Él solo tiene cosas negativas que decirle a la mente de un creyente. Y no digamos al que aún no tiene a Jesús en su corazón. Entonces eso hay que derribarlo. Derribarlo no significa solo asustarlo, sino que hay que tener en el Señor fuerza que Él nos da, derribando a los argumentos, miren. Y toda altivez significa en contra de Dios. Cosas negativas en contra de Dios, que se levantan, miren, contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento, mire, negativo, a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Cómo tiene que decir entonces? Con todo su corazón y con toda convicción. ¿Cómo tenemos que pensar? Reprendo estos pensamientos negativos. Los reprendo en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre, porque no tenemos poder nosotros. Nada que yo reprendo, nada que yo sané, yo sano, yo reprendo. Ay, qué lástima. Es en el nombre de Jesucristo. Lo reprendemos y no lo recibimos. Porque son pensamientos que vienen, mire, a quitarle la promesa de esos argumentos. Quiere decir razonamiento. Mire, justificado, que justifica algo. Entonces son razonamientos que justifican algo. ¿Y qué le va a justificar esos razonamientos? Lo negativo, como estábamos diciendo hace un momento. Eso es lo que quiere justificar. En el nombre de Jesús tenemos que echar fuera entonces todos estos pensamientos, el temor, la depresión, pensamientos negativos. Porque el Señor nos manda que seamos fuertes y valientes. El Señor nos dice en su promesa que Él está con nosotros siempre. El Señor nos habla en su palabra. Mire, que nos levantemos y seamos fuertes y valientes en el nombre de Jesús. Vemos entonces que cuando nosotros adoptamos pensamientos negativos, definitivamente vamos a actuar negativo. El que piensa negativamente, actúa negativamente. El que piensa positivamente, actúa positivamente. Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios? Que Él es el que tiene en sus manos nuestra vida. Solo en Dios hay seguridad. Solo en Él está la fortaleza de los siglos. Solo en Él. Entonces nosotros tenemos esa promesa para todos, para todo el que quiera. Levántese en el nombre de Jesús, lea la palabra, reprenda los pensamientos negativos que traen, mire, argumentos y en que cabal el enemigo hace que encajen y que más y más pensamientos negativos y que encaje con todo lo negativo que miramos. A la palabra negativa del mal, palabras positivas de la palabra de Dios. Venciendo todo ese argumento, trayendo
a la sujeción a Cristo Jesús todos esos argumentos. Entonces Dios va a cumplir su promesa en nosotros. Vamos, ya para ir terminando, vamos a ir viendo algunos pasajes que nos ayudan. ¿Cómo podíamos ser? Pues tenemos que esforzarnos, como le dijeron a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Josué 1:9. Versículo que muchos aprendimos en la escuela dominical. Veamos. Romanos 2, capítulo 12 y versículo 2. Nos habla que para que nosotros podamos vencer, tenemos definitivamente que cambiar nuestra manera de pensar, renunciar a esos pensamientos negativos. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, miren, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Entonces, para poder vencer, entonces no tenemos que tener la mentalidad negativa. No tenemos que estarnos conforme a la mente de este siglo, a las prácticas de este siglo. ¿Qué significa este siglo? Significa el mundo sin Dios, el mundo sin fe, sin esperanza. El mundo sin Dios tiene pensamientos, mire, de pecado, de maldad, pensamientos de lo peor. Hay humanos, no todos son así, pero hay gente con pensamientos perversos y no solo los piensa, sino los lleva a la práctica. Esos son los pensamientos de este siglo que dice la palabra de Dios, en contra de Dios, en contra de la palabra, en contra de las promesas de Dios, que Él está con los brazos abiertos esperando a todo aquel que a Él venga y Él lo va a tomar como a su hijo, como a su siervo, como a su sierva. Entonces los pensamientos de este siglo, no hay que conformarse como es el mundo entero sin Dios, sino que hay que tener la transformación, dice, mire, por medio de la renovación, por medio del cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad no es una religión que se la va a cambiar, no es como dicen los que no conocen la ley de Dios, te lavaron la mente, te lavaron el cerebro. No, es la palabra del Señor, que adquiramos la mente de Cristo a través de la palabra. Entonces, renovando, ¿qué renovar? Es una transformación, es un cambio. Como se dice, ¿verdad? Los científicos que han estudiado acerca de los gusanos, que se convierten en mariposas. Mire, sufre un cambio, sufre una transformación que los científicos le llaman metamorfosis, le llaman los científicos. Mire, ¿quién va a contemplar un gusano? ¿Quién va a querer un gusano? Uno va a decir, ay, no, ahí hay un gusano. Y todos quieren matar a ese gusano, quieren sacarlo de donde está, porque tiene miedo que es un gusano, que no tiene un aspecto bueno. Pero luego, según los científicos, este gusano, mire, se vuelve así como un capullo y sufre una transformación, pero bien marcada. Y esa transformación se mantiene ahí en su capullo, se queda ahí un cierto tiempo, tiene sus días, tiene su fecha, tiene su momento, su hora, pero ahí está sufriendo una metamorfosis, quiere decir un cambio marcado, una transformación. Mire, y luego cuando va saliendo del capullo, va saliendo una mariposa muy hermosa, una mariposa de colores atractivos, admirable, que nadie va a querer matar una mariposa, sino contemplar los colores maravillosos que tienen. Pero antes que llegara a ser así, vea usted la transformación que sufrió.
Si podemos poner un ejemplo de esto, a lo que el Señor dice en Romanos 12:2, mira, transformaos. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es lo que Dios está esperando de todos sus siervos, de todas sus siervas, de todos aquellos que no han llegado al Señor. Una transformación interna, una renovación. Ahí sí que la definición que nos habla, una renovación, un cambio, una cosa vieja. Mira, una cosa que era vieja, una cosa que no valía nada, sin validez, por otra cosa nueva. Así es la explicación de la transformación. O sea, la definición de una transformación es renovar, cambiar una cosa vieja o sin validez por otra cosa nueva. Y la cosa vieja sin validez son las cosas del mundo, las cosas sin Dios, sin fe, sin esperanza, en las tinieblas, tropezando en la oscuridad de pecado y de maldad. Esas son las cosas viejas. Las cosas nuevas son las que el Señor dice en su palabra, que quiere hacer en nosotros cosas nuevas. Y vea lo que dice en nuestro pasaje, el pasaje de Isaías 41, que vimos hace un momento, nos habla de cosas nuevas. El versículo 17 de Isaías 41, nuestro pasaje que estamos leyendo. Vean lo que dice el versículo 17. A los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel, miren, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. ¡Wow! ¡Qué transformación que el Señor quiere hacer y darnos su bendición! Pero cuando nosotros queremos seguir siendo los mismos mundanos, los mismos haciendo las cosas en la carne ya sabemos que es en el alma, ¿verdad? Sin Dios. Y queremos que Dios nos dé tantas cosas. Esa no es su ley, sino su ley es la más hermosa y la maravillosa que nosotros como humanos nos cuesta comprender. Nos sigue diciendo esta palabra entonces de la transformación que Dios quiere que tengamos. ¿En qué debemos pensar? Ya una mente transformada, en una mente cambiada, en una mente liberada por el poder de Jesucristo en acción en nuestra vida. Filipenses capítulo 4 y versículo 8 nos habla ya de una mente cambiada, una mente transformada. Aquí tenemos brochazos de la palabra, porque la escritura está saturada de tanta sabiduría y conocimiento de Dios que los humanos debemos de adoptar para que nos vaya muy bien según sus promesas. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso, mire que dice, en esto pensad. En esto pensad. ¿En qué? Mire en lo que dice esta palabra. Una mente renovada. Entonces, miren lo que piensa. Pensamientos buenos. Pensamientos de justicia, de rectitud. Pensamientos puros. Pensamientos limpios. Que por la metamorfosis que sufrió por la transformación de vida a través de Cristo Jesús, mire, dio un paso largo, pero un peldaño largo cuando recibió a Jesús, y no solo le recibió, sino empezó a crecer, a madurar, a buscar, a correr como el atleta que inicia
inicia una carrera y no se quedó ahí, sino que tiene resistencia, continúa avanzando, avanzando hasta llegar a la meta donde le va a dar el premio. Así el creyente que recibe a Jesús, quizá dirá: yo no tengo fuerza, no tengo fortaleza, es que yo no puedo, pero Cristo ha prometido que Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, como lo ha dicho en su palabra. Esa transformación que el Señor quiere. Entonces ya piensa con pureza, ya piensa en cosas amables. Mire, ya tiene la virtud. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere que nosotros cambiemos. De esa manera, nosotros vamos a dejar por un lado el estar tropezando en dolores, temores, ansiedades, depresiones, inseguridad interna, desesperanza interna. Porque Dios quiere ser el verdadero Dios y Padre nuestro, como dice en su palabra, que está en los cielos y quiere estar no solo en los cielos, sino en nuestro corazón. Terminamos con segunda carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 7. Veamos lo que dice el Señor. Segunda Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Quiere decir, significa que nos estemos ahora dejando la fe por un lado, con que colgamos la fe y todos los pensamientos negativos los adoptamos. No. Dios dice que Él no nos ha dado ese espíritu. Eso no es de Dios. Él nos ha dado un espíritu de poder. Poder en Dios. Fuerza en Dios. Y de dominio propio, que no me voy a poner a pelear en la carne, poderme a murmurar, a ver a quién echarle la culpa de las cosas que me pasan, de las cosas que están alrededor. Vamos, ¿quién tiene la culpa? Fulano lo tiene, Mengano tiene la culpa, todos tienen la culpa, solo yo no tengo la culpa de nada. Mire, así es la carne. Pero Dios dice que Él no nos ha dado ese espíritu, sino un espíritu de poder, que todos nosotros tengamos la mente que Dios dice que tengamos. ¿Para qué? Para que se cumpla en nosotros su palabra. Terminamos como iniciamos, con Isaías 41, 8 y 9. Para que se cumpla en nosotros. Dios quiere para usted, Dios quiere para mí, Dios quiere para el mundo entero toda bendición, toda promesa, pero tiene Él sus reglamentos y sus leyes para poder recibirla. Mire lo que sigue diciendo, porque donde habla, no temas. Mire, ni desmayes. Lo dice esta palabra en el mismo libro de Isaías 41. Veamos. Voy a continuar buscándolo. Versículo 10. Versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa Dios la pone en bandeja de plata para el mundo entero, de acuerdo a sus leyes y sus ordenanzas. En esta tarde entonces nosotros somos tan dichosos y somos muy benditos. Ninguno se puede quejar de desdicha, porque Dios, mire, tiene aquí sus grandes promesas y se cumplen. Se cumplen porque se cumplen. ¿Por qué? Porque algunas de ellas las hemos experimentado. Y si no las experimentamos todas, porque vamos creciendo y vamos subiendo escalón de madurez espiritual y crecimiento para con Él. Que Dios nos siga bendiciendo, amados hermanos. Todos los que están escuchando esta transmisión, Dios los bendiga y vamos a orar un momento para que todo esto sea real en nosotros. Si usted no ha recibido a Jesús, le invitamos para que hoy
sea parte de esta promesa de Dios y que pueda recibirla. Le hacemos esta cordial invitación. No se la hacemos nosotros, lo hace Dios a través de su palabra. Si usted así quiere y con todo su corazón repita esta oración de recibir a Cristo. Querido Padre Celestial, vengo a ti con todo mi corazón, reconociendo que he vivido fuera de ti, fuera de tu palabra, fuera de tus promesas. Hoy, Señor, me arrepiento de todos mis pecados y abro las puertas de mi corazón y te acepto, Señor Jesucristo, como el único y suficiente Salvador de mi alma. Reconozco que he pecado contra ti. Reconozco, Señor. Pero hoy, Padre Santo, te suplico que me laves con tu sangre. Creo en ti. Creo en tu sacrificio realizado en la cruz por mí. Inscribe mi nombre en el libro de la vida que está en el cielo, para que cuando yo vaya a la eternidad iré contigo. Señor, sella mi corazón con el sello de tu Santo Espíritu. Y provee, Señor, el verdadero nuevo nacimiento para mí. Oh Rey soberano, muchas gracias. Cámbiame. Te amo, Señor. Amén. Sigamos orando, iglesia. Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos tus promesas. Señor, perdona nuestros pecados si en algún momento nos hemos olvidado, si en algún momento nosotros hemos sido, Señor, más terrenales que espirituales. Y por esa razón hemos sido llenos de inseguridad, llenos de temores, de ansiedad. Señor, perdónanos por todo eso. En esta tarde, Señor, en este momento, Padre, yo quiero decirte, Señor, que te creo y te creo, porque te creo con todo mi corazón. Yo buscaré primeramente tu reino, Señor, y no porque solamente esté deseando las cosas temporales y pasajeras, sino porque es mejor las cosas eternas que las temporales. Ahora nosotros podemos pasar situaciones difíciles, pero este es temporal y has prometido no dejarnos y estamos seguros que no. Danos fuerza, Señor. Danos valentía, Señor. Padre Celestial, en este momento clamamos a ti que desates el poder de tu presencia sobre nosotros. Perdona, Señor. Perdona las negligencias de no buscarte, de no crecer, de no madurar, de no buscar la comunión, la unidad contigo, Señor. Te suplicamos que desates tu poder y tu presencia sobre cada uno, Señor. Tú has dicho en tu palabra que tú traes cosas nuevas. Tú quieres abrir fuentes y manantiales en el desierto. Tú traerás, Padre, fuentes de aguas vivas, Padre, que salten para vida eterna. Nuestro corazón sea ahora fortalecido. El corazón de tu pueblo sea animado, fortalecido y lleno de tus fuentes y manantiales, Señor. Renueva las fuerzas de cada uno, Padre. Renueva, Señor, trae fortaleza, trae ánimo, Señor. Trae gozo, trae paz, Señor. Trae sanidad, Señor, al que está enfermo. Aquel que está encadenado su alma por ataduras, Padre, y esas ataduras Señor, lo mantienen en pensamientos negativos y con palabras negativas. Señor, rompe esas cadenas de opresión. Renuncia, hermano y hermana, si esa es su situación. Ya no más palabras negativas, ya no más pensamientos negativos, porque Dios es bueno. Y Él dice, yo te sustentaré, porque yo soy tu Dios. Mira, y nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo estaré contigo todos los días. Reciba esta palabra y renuncia a todo lo negativo. Padre que estás en los cielos, levanta, fortalece a tus hijos.
Llena a cada uno de tu poder, llena de tu presencia, llena de tu Santo Espíritu. Trae sanidad del alma, trae sanidad del cuerpo, Señor. Trae liberación, Padre. Nosotros declaramos vida, la vida de Cristo. Y nosotros renunciamos a la muerte, anulamos la muerte, anulamos los pensamientos negativos, anulamos la muerte y declaramos vida, la vida de Cristo sobre cada uno. En el nombre poderoso de Jesucristo, reciba el poder de Dios, reciba la unción del Espíritu Santo, reciba nuevas fuerzas de Dios, aférrese a su palabra, aférrese a sus promesas, porque en Él son sí y amén. Cristo le ama y Cristo no aborrece a nadie. A todos los que a Él vienen, dice su palabra, Él no los echa fuera. Él está con usted. Recíbale en esta hora. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bendito seas. A ti sea todo honor, toda gloria y toda alabanza y toda adoración solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo a todos ustedes, amables hermanos, a todos a donde han visto y escuchado esta transmisión. Sigamos adelante con Cristo Jesús y hasta pronto. Amén.